¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rayleigh Castañeda, una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo y en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente de la historia tanto de México como universal. Muy bien. Hoy en Historia de México vamos a continuar hablando acerca de la vida y obra de Porfirio Díaz, ahora en este caso la etapa de El Derrumbe. Hablar del derrumbe es sin duda alguna hablar de el declive enorme de ese gobierno sólido que Díaz construyó para beneficio y transformación del país. Ese gobierno sólido que Díaz estableció a lo largo de 30 años de dictadura porfirista, como así le empezaban a llamar sus opositores, que sin duda alguna había establecido que si bien había establecido políticas públicas que si bien habían favorecido y transformado el país, pero los beneficiados fueron unos cuantos, que fueron los terratenientes, los empresarios, los industriales y los grandes acaudalados. En términos generales, la burguesía fue la única beneficiada con esas políticas públicas del gobierno porfirista. Entonces, al hablar del derrumbe, sin duda alguna estamos hablando de el declive, como les venía diciendo, como ese glamour, que de hecho me faltó mencionar, ese glamour que se observó con el gran afrancesamiento, ese esplendor, se estaba comenzando su franca decadencia, y los factores fueron en verdad fundamentales y sobre todo de mucho peso, que sin duda alguna hicieron posible este derribe del gobierno porfirista, y entre los cuales se encuentran las constantes represiones, esas represiones que se dieron en contra de los amotinamientos campesinos que se dieron. Y esto debido a factores como el cacicazgo y el latifundismo. ¿Sí? Hay que recordar que con el latifundismo fue que miles de familias campesinas en México fueron despojadas por los grandes hacendados que se hicieron de esas grandes extensiones de tierra, provocándoles una severa crisis económica a los campesinos debido a que no tenían dónde cultivar. Estaban como les mencionaba, los cacicazgos, que de hecho, si bien Díaz había establecido la paz social durante su gobierno, pero se tuvieron que pagar grandes precios para que hubiera paz en el país. ¿Y cuál fue uno de ellos? Que Díaz conservó el poderío de los caciques en los pueblos, con el fin de evitar revueltas. Y en todo caso, aunque hubieran revueltas, Díaz inmediatamente los reprimía. ¿Sí? Y tales fueron los casos de el exterminio de yaquis de Sonora, la rebelión de Tomochic en Chihuahua. Está también la rebelión de Heraclio Bernal en Sinaloa. ¿Sí? Que de hecho fue incluso el primer levantamiento campesino en contra del gobierno federal de Díaz. Y de una u otra manera reprimía esos movimientos rebeldes bajo la frase de que ya les mencionaba, era mátalos en caliente, después averiguas. ¿Sí? Ese fue lo que lo catalogó como un gobierno represor, autoritario y sobre todo paternalista, además que todo. ¿Sí? Ese era uno de los factores fundamentales también, esas represiones que habían, o sea, con el fin de conservar la paz social. O
sea, lo hizo de la peor manera, que fue controlando mediante las armas cualquier tipo de revuelta o amotinamiento. Otro de los factores que también propiciaron esta caída del gobierno porfirista fueron la crisis económica. Y es que hubo una crisis económica mundial a finales del siglo XIX en la cual vino el desplome de los precios de la plata, lo cual provocó una severa crisis también, en lo cual el gobierno se vio obligado a aumentar los precios de los productos de la canasta básica, así como también, obviamente, las minas de plata se vieron severamente afectadas por ello. Y entonces, al ir perdiendo su valor la plata, aumentaría la del oro. Entonces eso fue otro de los factores que incluso generó una gran depreciación del peso, una terrible devaluación que generó caos y sobre todo desempleo, que causó que los peones acasillados, así como también los campesinos, emigraran del campo a la ciudad. De hecho se iban de mojados a Estados Unidos. Pero era contraproducente, porque como la crisis económica era mundial, entonces se habían obligados a regresar de nuevo. De hecho, eran deportados incluso. Y todas las situaciones que se dieron fue que incluso emigrando del campo a la ciudad buscaban oportunidades mejores de poder erradicar y poder revertir esa terrible situación que enfrentaban. Tanto los campesinos como los obreros, de hecho los obreros en las fábricas también se vieron terriblemente afectados en cuestión salarial. Otro factor importante a destacar es cómo los campesinos, de hecho, en cuestión salarial, quedaban terriblemente endeudados con los patrones, y esto debido a que les pagaban por medio de las tiendas de raya, en las que les daban vales para productos de la canasta básica, pero el sueldo que ellos recibían era netamente inferior a lo que las mismas tiendas de raya ofrecían, y eso fue otro factor también severamente caótico para la clase campesina, la clase trabajadora, que, como les digo, se vio obligada a emigrar a la ciudad y pasando terribles penurias, pasando hambres, pasando todo tipo de calamidades que se vieron terriblemente sumergidos. Otro factor importante a destacar también que propiciaron también la caída del régimen fueron, como les decía, que la clase obrera también se vio severamente afectada con el estallido de las huelgas de Cananea y Río Blanco. ¿Sí? Dos plantas textileras en las cuales los obreros se rebelan en pro de mejores condiciones de trabajo, porque eran, al igual que los campesinos, jornadas de trabajo agotadoras, trabajos pesados, sueldos totalmente bajos, totalmente inferiores. Sí, o sea, en términos populares, les pagaban una miseria, para decirlo así con todas sus letras. ¿Y cuál fue la solución a esas huelgas? La represión. Los líderes sindicales fueron arrestados, entre ellos Manuel Diegues, uno de los líderes sindicales de los movimientos huelguistas de Cananea, principalmente, tanto en Cananea como Río Blanco, fueron reprimidos inmediatamente. Muchos obreros fueron arrestados, otros fueron asesinados. Y esa era la respuesta del gobierno a las inconformidades de esos obreros inconformes. Casi lo mismo que se dio en Tomochic, que demandaban
demandaban las condiciones insalubres en las que se encontraban las minas de metales preciosos en el norte del país. Y tal fue el caso de estas huelgas de Cananea y Río Blanco, que de hecho fueron las que detonaron totalmente y evidenciaron la enorme política represora del gobierno porfirista. Otro factor que sin duda alguna fue el de mayor peso y el que más terminaría por darle, ahora sí que la estocada final al régimen porfirista, fue las constantes reelecciones. Díaz, a lo largo de 30 años, se fue reeligiendo y sus opositores le hicieron saber que traicionó los preceptos de la Constitución del 57, en el cual decían sufragio efectivo, no reelección. Esa era la bandera con la que Díaz proclamó el plan de Tuxtepec, que le permitió llegar a la presidencia. Y ese factor se le vino en contra al irse reeligiendo constantemente. De hecho, en la entrevista con el periodista norteamericano James Kirlman, Díaz mencionó que México estaba preparado para la democracia y que ya pensaba entonces en retirarse. Y es por ello que entonces ya venían otros factores que también le estaban, ahora sí que ya sentía pasos en la azotea. Primero que nada, un periodista oaxaqueño, por cierto su paisano, de nombre Ricardo Flores Magón, junto con sus hermanos Jesús y Enrique, fundan el periódico Regeneración, el cual se convierte en el principal medio escrito que ataca al régimen porfirista. Y obviamente la respuesta del gobierno es, mediante la represión, ordena entonces el cierre del periódico y el arresto de los hermanos Flores Magón, quienes empiezan entonces a hacer una campaña de desprestigio del gobierno porfirista. De hecho, la frase con la que inician esta campaña es: la Constitución ha muerto, en relación a la Constitución del 57, que se abanderaba la no reelección, siendo que era lo que más estaba incurriendo el gobierno porfirista. Otro de los grandes factores fue un acaudalado norteño de Parras, Coahuila, de nombre Francisco Ignacio Madero González. Comienza entonces a hacer una serie de campañas donde promovía su candidatura presidencial. Y de hecho decía el propio Díaz que Madero podía ser el sustituto, ¿sí? Era un joven acaudalado, de hecho médico de profesión, hijo de importantes hacendados del norte del país. Pero resulta que venían entonces las elecciones de 1910. Justamente coincidía con el centenario de la independencia, que de hecho la noche mexicana se celebra desde ese entonces, porque coincidía con el cumpleaños de don Porfirio. Entonces Porfirio cumplía 80 años y la independencia 100, entonces ahí se confabularon entonces las celebraciones. Entonces Díaz se olvida de su promesa en las elecciones de 1910, ordena el encarcelamiento de Madero y se reelige, y eso dio lugar al estallido del movimiento revolucionario de 1910, con el cual Díaz terminaría por renunciar al año siguiente, en 1911, y con ello abandonar el país. Es así como terminaría entonces el gobierno porfirista, luego de más de 30 años de gobierno en nuestro país. Muy bien, eso es todo. Saludos,
El rock es cultura, fantasmas que envuelven, cadenas que atan, señales de una tempestad, sabor amargo, soledad.